Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Noticia económica: la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Cifuentes, anuncia otro proyecto. En realidad quiere reciclar a quipus y utilizar sus instalaciones, una planta en Cayataca, en Laja, población cercana a la ciudad de La Paz, para ensamblar televisores. Esta vez se trata de televisores Smart de la empresa coreana Hyundai. La ministra, como todos los anuncios de arranque de estos proyectos, en medio de una enorme festividad, dijo que iba a haber un ingreso mensual de $1.200.000 y que hasta fin de año se iban a producir más de 6.000 televisores entre 32 y 43 pulgadas. Bueno, tanto los gerentes, en fin, aplausos y alegría en el personal, porque pues esta planta de Cayataca va a volver a funcionar. Yo creo que es el anuncio de un nuevo proyecto de despilfarro económico. No hay ningún estudio de prefactibilidad, ningún estudio de mercado que diga que estos televisores ensamblados en Bolivia van a ser comprados en Bolivia o que exista una necesidad de comprar televisores cuando todos los comercios del país están abarrotados de televisores, especialmente los más baratos, los que entran vía contrabando. Y como se sabe, en nuestro país hay un gran negocio de lavado de dinero, es decir, los narcos lavan dinero subvencionando los precios de los televisores, todos importados, televisores, lavadoras, cocinas, en fin, toda esta línea de electrodomésticos en nuestro país muchas veces tiene un precio que es más barato que el precio de fábrica. Y esto se explica a través del lavado de los narcodólares. En ese marco, ¿verdad? Hacer un proyecto, obviamente, con dinero de los bolivianos, con dinero de los impuestos, para ensamblar televisores. La pregunta es, ¿qué le hace pensar a doña Nélida Cifuentes que vamos a comprar televisores ensamblados en Bolivia? Bueno, es que lo mismo ocurrió con los celulares y con las computadoras. Ningún estudio de mercado que diga que había alguna posibilidad de vender celulares ensamblados en Bolivia y que esa empresa iba a tener rentabilidad, etcétera, o las computadoras, etcétera. Pero recordarles lo que fue Quipus y el fracaso fruto de que es más que un error, ¿verdad? De origen, que es el pecado capital, y es que el gobierno hace proyectos sin saber a quién le va a vender. Invierte un montón de plata que no es de los funcionarios del gobierno, obviamente echan mano al dinero público. ¿Y qué importa si rinde o no rinde, si es rentable, si va a pérdida? Pues no les importa, ¿no? Hacen gran campaña publicitaria porque todo lo que arranca, pues amerita guirnaldas, fiestas. Ahí está Evo Morales dando la impresión de que Bolivia va a paso acelerado a un proceso de industrialización, cuando en realidad son proyectos que van de fracaso en fracaso. Nélida Cifuentes este año también ha inaugurado una fábrica de botellas de vidrio cerca de la ciudad de Sucre. ¿Para qué necesita Chuquisaca o el país una fábrica de botellas de vidrio cuando la empresa privada ya hizo la inversión y hay en el país, en Cochabamba, una fábrica de botellas de vidrio muy exitosa que ahora va a ser, seguramente entrará en crisis porque claro, los funcionarios del gobierno van a las empresas que demandan botellas de vidrio y las extorsionan. Si no le compras a la fábrica estatal,
pues dentro de pocas horas te va a caer un ejército de inspectores de impuestos y verás lo que te pasa. Y entonces cambian los contratos, anulan el contrato con la empresa privada y hacen el contrato con la empresa estatal. Y ni así funcionan, y ni así generan recursos, y ni así pues, se podría decir que es un proyecto exitoso. Pero lo de Quipus ya no tiene nombre. Quiero decirle que este proyecto de Quipus fue creado el 2013. El 2015, Evo Morales estaba en la fotografía inaugurando la planta con las guirnaldas, con esa fotografía de siempre, el 15, 2 años después. Se anunciaba que con esta planta ensambladora de celulares y de computadoras, bueno, Bolivia ya entraba a la competencia internacional de celulares. Iban a producir más de 20,000 tabletas al año y además tarjetas madre, más de 5,000, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo concreto es que el proyecto nos costó 60 millones de dólares iniciales que salieron del Fondo de Inversión para la Revolución Tecnológica, un ítem del presupuesto general de la Nación, un ítem creado con el proyecto Evo 2020-2025, ¿verdad? Porque, bueno, dan por hecho de que se quedan. Y entonces sacaron 60 millones de dólares. No se sabe a quién le entregaron el proyecto llave en mano. Cuando usted escuche esto de llave en mano, es contrato directo, es sobreprecio, en fin, 82 millones de bolivianos para la construcción de esta planta que queda en Laja, ¿no? Y mucho más, 324 millones de bolivianos para traer el material. Esto es muy importante porque aquí está el negociado, ¿no? Porque no se sabe realmente cuánto cuesta ese material, pero acá lo facturan en precios exorbitantes. El material que van a ensamblar, porque hacen la planta de ensamblaje y que van a ensamblar, pues traen las partes que van a ensamblar. En total gastaron 58 millones de dólares en ambos ítems, quedaban 10 millones de dólares para pago del personal. Y en efecto, en 3 años, el presupuesto del personal fue subiendo a un promedio. El 2015, por ejemplo, año de la inauguración, porque se pagaba personal el 13 y el 14, ¿no? El 15 ya el presupuesto era de 3 millones de dólares en personal. Y todos los años el presupuesto pues fue subiendo entre 400 millones de bolivianos a 600 millones de bolivianos, que esto es para la compra, llamémosle, de materia prima, de las partes a ensamblar. El personal, es muy interesante este dato, el personal de Quipus, 153 trabajadores fijos, lo que significa que a destajo, por contrato, pues seguramente hay muchísimos más. Un salario promedio de los trabajadores de 5,300, pero la planilla de ejecutivos, 14 ejecutivos, se comieron 23,000 dólares al mes, lo que significa más de $500,000 en un año, y la planilla general de Quipus, $1,500,000 al año, la planilla, sueldos, ¿no? $1,500,000 al año, y reitero, 14 ejecutivos se comieron $285,000, más de $285,000, $285,000 al año. Poquito más, $285,000 al año. De tal modo que ser ejecutivo de estas empresas es pues cenaquina, pero no crea que este es el negocio de los ejecutivos, porque estos ejecutivos son parte estructural, vinculados estrechamente con el ministro de Desarrollo Productivo. Ahora es Nélida Fuentes, pero entonces era Eugenio Rojas. Entonces,
hay un vínculo estrecho, esa designación no es gratuita. ¿Y cuál es el negociado? ¿Por qué se creó este desastre que se llama quipus? Porque en la compra de las partes a ensamblar está el negocio. No se ha hecho hasta el momento ninguna auditoría, pero está claro que los presupuestos destinados a la compra de estas partes, primero son compras que están condicionadas a la empresa proveedora, y esa empresa proveedora tiene intermediarios, y esos intermediarios compran pagando comisiones y recibiendo comisiones. Y ahí se hacen y ahí se amasan fortunas. Ahí nace el capital original de la burguesía azul, porque salen con millones de dólares. No es el sueldo ya jugoso de los ejecutivos. A esos sueldos jugosos se suman esta fuente de ingresos ilícitos que son los sobreprecios. Y en este caso es todo demasiado evidente. El gobierno nunca ha hecho una auditoría, pero llegará el tiempo de hacer una auditoría. ¿Quién es el proveedor? ¿Quién es el intermediario? Evaluar cuánto costaba realmente la provisión de esas partes a ensamblar, cuánto costaba en fábrica, en cuánto la vendieron, etcétera, etcétera. Pero le aseguro que ahí en ese punto está el gran negociado, la razón de ser de por qué se hacen este tipo de proyectos. El resultado se conoció muy pronto, el 17, en una interpelación al entonces ministro Eugenio Rojas. Se puso en evidencia el manejo económico, es decir, que el proyecto no era un desastre, era un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque el grueso de la producción estaba en almacén, no la habían vendido. La producción de celulares ya fue una catástrofe. Se produjeron, desde el momento en que empezaron a producir celulares, hasta el 18 que se dejó de producir celulares, ¿no?, en un reconocimiento explícito del fracaso, 27.750 celulares. Habían dos clases de celulares. Esta es la clase A, 27.750, y de la segunda clase, GK, algo, 3.000 celulares. Bueno, de los primeros, vendieron de 27.700 producidos, vendieron 3.299, que se los vendieron al gobierno, porque no hay ningún ciudadano, ¿verdad?, que vaya a comprar un celular de quipus. Eso quiere decir, ¿sabe qué?, que no vendieron nada. Y en efecto, Eugenio Rojas informó que el 96% de la producción de celulares estaba en almacenes, es decir, 26.899 celulares estaban en los almacenes de quipus. No vendieron nada de celulares. Y de los otros, de los que produjeron 3.000, vendieron 552. Significa que vendieron el 18% de la producción. A eso se llama desastre. Y entonces Eugenio Rojas justificó ante el Parlamento. Es que sabe, es una área, es una industria muy competitiva. Las empresas asiáticas cambian de tecnología muy rápido y entonces nosotros no podemos. Y claro, estaban ensamblando celulares con 10 años de antigüedad tecnológica. Y es que es así. En los celulares, en las computadoras y en los televisores, ¿no? Cada 6 meses aparece un aparato mejor, con mejores condiciones, con cámaras fotográficas con mayor alcance, más nitidez, las computadoras que tienen esto, lo otro, los televisores, bueno, que hacen esto, que se adaptan a lo otro, y cada 6 meses la industria tecnológica cambia. Y claro, y en computadoras, ¿cómo les fue? Computadoras, el desastre es aún mayor, pero atenuado con la imposición del gobierno, porque
consiguió mercado en los estudiantes. Produjeron, bueno, encontraron, Rojas dijo que en los almacenes habían, y entonces el personal encontró 45.000 computadoras en almacenes. Esas 45.000 computadoras eran el saldo de una producción de 135.000. Es decir, vendieron 90.000 computadoras. ¿A quiénes? ¿Quién compró 90.000 computadoras de Quipus, que además tenía el sello imborrable, ¿no?, de Evo Morales, dictador del Estado, presidente del Estado plurinacional, ¿no?, en el sellito de las computadoras, que además uno no podía deshacerse, ¿no? Tendría que haber roto la tapa, no podía romper la tapa. Bueno, ¿a quiénes? Pues a los estudiantes de secundaria, a los que estaban saliendo, después a los de quinto, a los de cuarto, muy bien. ¿Y quién pagaba? Pues el gobierno no tuvo ningún problema de tirarle la factura a los municipios. Y por lo tanto los municipios con más estudiantes, que son los de la Troncal, tuvieron que pagarle, ¿no?, la aventura de Quipus al gobierno. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, bueno, tuvieron que comprar, obligados a comprar las computadoras de Quipus. Y las sobrantes les enchufaron a policías y militares. Dijeron muy sueltos de cuerpo que Entel se iba a encargar de a ver si podía colocar los celulares Quipus a militares y policías, y la compra era obligatoria, y les iban a descontar de sus sueldos mes a mes. Entonces, el mercado somos nosotros mismos. Hacen un proyecto, como le digo, el objetivo no es vender celulares, sino a ver cómo sacan comisiones en todo el proceso de producción, y se lo enchufan al propio Estado. En el propio informe de Rojas decía que habían vendido computadoras, algo más de 5.000, a sectores privados. No sabemos exactamente quiénes son los privados que compraron más de 5.000 computadoras, y habían facturado algo más de 8 millones de bolivianos. Y a continuación decía, y se vendieron a los ministerios la mitad, 2.600, un poquito más, computadoras a los ministerios. A los privados 5.500 computadoras, y a los ministerios la mitad, 2.600 computadoras. Pero a los ministerios les cobraron más, les cobraron 9 millones de bolivianos. Es decir, el Estado sirve para todo, para venderle celulares caros, porque los ministerios tienen que facturar, porque es orden, porque hay que salvar Quipus. ¿A raíz de qué hay que salvar Quipus? Bueno, ese es el negociado. En total, en los almacenes se mantienen y deben seguir ahí los celulares, las computadoras, ¿no? Nadie sabe qué se va a hacer con eso es basura tecnológica. 46.000 equipos, ¿no? 45.000 computadoras, 26.800 celulares. Realmente es un escándalo. Solo por esto tendría que haber caído, no le digo el ministro de Desarrollo, que después lo sacaron a Eugenio Rojas, sino el presidente. Bueno, pero como estas, son tantas las historias en el gobierno que es una más, una más. Estos escándalos no duran ni 24 horas en el país. ¿Sabe por qué? Porque hay tantos y con mayores, con volúmenes aún mayores, ¿no? Solo para recordarle, Quipus son estos 60 millones de dólares que se fueron al agua, y ahora lo que Nélida Cifuentes no dice es cuánto más el Estado va a aportar para que ella diga que, carambas, Bolivia tiene una ensambladora de televisores. ¿Y a quiénes les enchufarán estos televisores? Porque los van a producir, no saben qué hacer con ellos y van enchufando. Alguien del gobierno, del municipio, pues los tiene que comprar de manera obligatoria. ¿Sabe? Estos proyectos de maquila, de ensamblado,
Se conocieron, por ejemplo, en México, pero no solo en México, en muchas partes en los países asiáticos. Inicialmente empezaron haciendo ensamblaje, pero tenía un sentido. El sentido era la contratación de miles de obreros, miles y miles de obreros. La idea central era la generación de empleos y ese era el sentido central, generación de empleos. En este Quipus, como le digo, hay 153 trabajadores en planilla, han debido despedir a muchos de ellos. Eh, no son pues los cientos de miles, ¿no? O sea, el sentido no era generar empleo. En otros países sí, y la producción era masiva, no producir 27.000 celulares, no, era producir millones y millones de celulares porque el mercado es el mundo entero, es la exportación. ¿Cómo vas a hacer un proyecto de ensamblado cuyo mercado seamos nosotros mismos? El inversor es el gobierno, es decir, plata de los impuestos, para que el mismo gobierno consuma, el mismo municipio tenga que pagar. Es decir, no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza, pero sí tiene una otra cabeza, ¿no? Una otra cabeza, como todo demonio con dos cabezas, que son las coimas, las comisiones, porque de Quipu salieron millonarios, los ejecutivos salieron millonarios. No hay ningún proceso, no hay nadie responsable de la pérdida de estos 60 millones, y para encima, doña Nélida Cifuentes nos dice que no aprendió nada y que ahora va a seguir ensamblando esta vez televisores, no para la exportación, no para generar empleo, sino para que, bueno, ya sabe usted para qué. Como este proyecto, ¿cuántos, por Dios? A ver, Quipus ya se tragó 60 millones de dólares de nuestros impuestos. Algunos para recordar, la empresa constructora del ejército, otros en 60 millones de dólares. Compraron maquinaria, que ahí está, chatarra china, no pudieron pagar el crédito, cerraron la empresa constructora del ejército. Bueno, ahí está, 60 millones al agua. En Atex le expropiaron una empresa, un empresario boliviano, se quedaron con la maquinaria, invirtieron otros 60 millones de dólares, no funcionó, la cerraron. Ahora, ¿quién sabe qué será de esa maquinaria? Quieren volverla al mercado de la coca para los cocaleros del MAS. Mira, en 3 ítems, 180 millones de dólares. Hay otros 60 millones, 60 parece ser el monto clave de esta empresa que depende del Ministerio de Gobierno, que contrataron a estas empresas para el mantenimiento de los helicópteros, aviones de los Diablos Azules y Rojos. ¿Se acuerda usted? 60 millones de dólares, ¿no? Barcazas chinas, 30 millones de dólares. En fin, es un derroche tal, es una cantidad tan impresionante de dinero que aún da más, no solo lástima, pero da una bronca infinita cuando uno ve a los pacientes de cáncer en la puerta de los hospitales llorando y haciendo huelgas, bloqueando, haciendo huelgas de hambre, porque sus hijos están muriendo, porque no hay equipos, porque no hay financiamiento, porque no hay hospitales oncológicos y los pocos existentes están saturados, en fin, pero plata hubo, plata hubo. Y hay alguien todavía, es más, me dicen que en una encuesta, el 50% de los encuestados dijeron que consideran que Evo Morales tuvo una buena gestión de gobierno. Y yo me quiero morir porque, por favor, aquí están los montos. Se tiraron 60 millones en Quipu, 60 millones en Estaltec, 60 millones en la empresa constructora del ejército, 60 millones en el mantenimiento de naves para la lucha contra el narcotráfico, 30 de barcazas. Y hoy, en el periódico Los Tiempos, la compañera periodista Jessica Vargas hace un artículo sobre el Evo Cumple. Y la virtud de esta nota son los datos globales. En 11 años, el Bolivia Cambia Evo Cumple gastó, es decir, derrochó, ¿sabe cuánto?
2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares. Ya es una cifra, ¿no?, alucinante. De esta cantidad de plata, el 40% se gastó en campos deportivos. 912 millones de dólares en 11 años se gastaron en campos deportivos. Estos campos deportivos que en el Chapare, ¿no?, se usaron algunos en una competencia juvenil, etcétera, piscinas donde parecen criaderos de ranas, estadios que se van a venir abajo porque el tiempo, la humedad y la naturaleza se los están comiendo. No solo son las canchitas, que no son tan canchitas porque cada una costó entre 1 a 4 millones de dólares. Gran parte, el 90%, son todos proyectos entregados sin licitación, es decir, por la vía de contrato directo, ¿no? De tal modo que ya contrato directo, hay charla previa, comisión de por medio, etcétera, etcétera. En conclusión, de nuestra plata, de nuestros impuestos, el Evo cumple 2.200, alguito más, ¿no? 2.200 millones de dólares. Entonces, es mucha plata que se va derrochando, despilfarrando en proyectos que no tienen ningún sentido económico, porque no tiene ningún sentido económico ensamblar televisores en Bolivia cuando el objetivo no es dar empleo, no hay estudio de mercado, nada. Es lo mismo que la fábrica de botellas de vidrio, ¿no? No le aportará nada a la economía de Chuquisaca. Será una fábrica subvencionada, una fábrica a pérdida, una fábrica que pondrá en crisis otra privada que sí funcionaba en Cochabamba. Y así todo. Y este es el camino que se va a emprender con este nuevo proyecto que a todas luces, de aquí a unos años diremos, fue un fracaso. ¿Cómo fue un fracaso? Es un fracaso el proyecto económico de Evo Morales, que termina en una sola conclusión. La gallina de los huevos de oro, pues mataron a la gallina de los huevos. ¿Cuál es esa gallina? Pues la producción de gas, de eso vivíamos todos. La producción de gas generaba excedentes y esos excedentes se malversaron en estos gastos que le he detallado. Y ahora esa producción de gas está cada vez menor, con campos que se han exprimido, sobre los que no se han vuelto a reinvertir, no se ha encontrado ningún campo gasífero que amerite, que reponga la reserva que se han comido en estos 13 años, porque Evo Morales inició su gobierno con megacampos que le dieron este apogeo, y cuando vinieron los precios altos los pudo aprovechar. ¿Para qué? Para derrochar. ¿Qué país va a dejar Evo Morales? Este país, el de los negociados, el de la corrupción, y el país que no tiene gas ni siquiera para poder negociar con el Brasil un nuevo contrato de exportación. Bueno, aquí llega el punto final. Me despido de ustedes. Otro informe especial mañana aquí en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.